Como les decíamos, listísimos para platicar con Rigoberto García Ochoa, es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y nos tiene información, como les decíamos, que tiene que ver con el después de qué va a pasar en Sonora después del COVID. Buenos días, antes que nada, Rigoberto, gracias por tomarnos la llamada. Platíquenos acerca de este término que usted está manejando, habitabilidad en los hogares de Sonora, ¿así es? ¿De qué se trata? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, ese trabajo que estoy presentando, pertenece a una investigación más amplia, pero en este caso estoy analizando efectivamente el caso de Sonora. Tiene que ver con este tema de habitabilidad. Yo creo que se reivindica la importancia que tiene la vivienda, el lugar, es decir, ese lugar que habitamos en esta etapa, en esta coyuntura de la pandemia del COVID-19. Normalmente, antes de la pandemia tenemos una situación actual de las condiciones de habitabilidad en los hogares, pero ante estar confinados en los hogares, digamos que se evidencian más estas condiciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habitabilidad no significa solamente estar, es decir, la vivienda, el espacio físico, es toda la dinámica intrafamiliar. Muchas veces trabajamos en nuestros hogares, estudiamos, los niños necesitan estar conectados a internet, nos alimentamos, tenemos que tener las condiciones fundamentales, básicas para tener una habitabilidad adecuada. Y como te digo, yo creo que ante la pandemia del COVID-19 queda más en evidencia la desigualdad social que existe en este tema. Claro. Claro, y ante eso se tendrán que asumir, ¿verdad?, alguna serie de nuevas medidas, habrá que hacer recomendaciones, o sea, eso nos lleva a prepararnos, Rigoberto, para asumir esa nueva etapa. Exactamente, yo creo que esta es una oportunidad para repensar este tema de habitabilidad. Por ejemplo, en Sonora, alrededor de 10% de los hogares están en las condiciones, digamos, marginales, son los hogares más marginados, con condiciones de habitabilidad sumamente bajas. Pero hay alrededor de un 28% adicional a este 10% que les estoy comentando, que también están en una condición de habitabilidad muy baja, ¿verdad? Entonces, sí hay una desigualdad social importante. Según estos indicadores que yo analizo, alrededor del 46% de los hogares de Sonora están en condiciones adecuadas. Y cuando hablo de condiciones adecuadas no hablo de lujo, no, hablo de las condiciones mínimas de habitabilidad en los hogares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, habría muchas maneras de abordar esta temática, pero desde mi perspectiva creo que las políticas públicas en México, en general y históricamente, se han aplicado de manera, digamos, diferenciada. Hay una poca articulación entre los diferentes temas. Por un lado está la vivienda, por otro lado hablamos de sustentabilidad, por otro lado hablamos, por ejemplo, de la brecha digital que existe en México. Y yo creo que si integramos todo de una manera transversal, podemos ahorrar recursos y podemos ser más eficientes precisamente en lograr una habitabilidad adecuada en los hogares. Porque, Sandra, por ejemplo, el derecho a la vivienda, está establecido en la Constitución de México desde 1983. Y el derecho por ejemplo, a la cultura, a la educación, pertenece a estos derechos económicos, sociales y culturales que están desde que fundó Naciones Unidas, desde 1948. Entonces, creo que si pensamos de esta manera más integral, podemos alcanzar, como te menciono, unas mejores condiciones de habitabilidad en el caso de Sonora. Bueno, ¿cuáles serían las condiciones básicas de habitabilidad? ¿Qué debe de tener una vivienda o qué requiere una familia para poder entrar en este rubro, Rigoberto? Sí, eso es muy buena pregunta, Sandra, porque hay diferentes perspectivas. Desde mi visión, y es, digamos, lo que está más establecido en la literatura y en las políticas públicas que se implementan en México y en muchos países, es primero lo que es el espacio habitable, las condiciones de construcción de la vivienda. Ese es un tema fundamental para el caso de Sonora, porque por los
temperaturas tan extremas que tenemos en verano, necesitaríamos materiales más adecuados para tener condiciones térmicas, un confort térmico más adecuado. Creo que ahí tenemos un déficit importante. Claro. Pero también están muchos servicios que brinda la energía. Desde mi perspectiva, creo que debemos de pasar de ver solamente el acceso a la energía al acceso a los servicios que brinda la energía. Nosotros podemos estar conectados a la red de la Comisión Federal de Electricidad, pero sin embargo no podemos encender nuestros aires acondicionados o podemos tener un refrigerador en pésimas condiciones, no podemos tener acceso a internet porque no tenemos energía, etcétera. Entonces, los servicios que brinda la energía como alimentación, refrigeración de alimentos, confort térmico, calentamiento de agua son fundamentales. Y obviamente los servicios que brinda el acceso al agua. El agua es indispensable para la vida, pero tiene que ver también con el saneamiento básico. Muy bien. Entonces creo que estas tres grandes dimensiones, las condiciones de construcción de la vivienda, los servicios del agua y saneamiento y los servicios que brinda la energía, son las condiciones básicas, fundamentales, para que tengamos condiciones de habitabilidad adecuadas. Muy bien. Rigoberto, pues muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar, ¿verdad?, sobre todo esto, y estaremos muy pendientes porque nos dices un trabajo que está en proceso y habrá que esperar entonces los resultados. Así es. Muchas gracias. Gracias y buen día, y estaremos muy pendientes.